Familia comiquera, espero que estén muy bien. Estamos en un podcast más de La Chinchilla Presenta o chiquillos, ¿cómo están? La Chinchilla Presenta. ¿Cómo están, ¿Por qué? chiquillos? Madre bien, por dicha. Qué dicha, Buenas, Chinito, tenerte otra vez en el podcast, más está dura la U, ¿verdad, weón? buenas noches a todo el mundo, sí, más. Ahorita estoy de vacaciones, por dicha. Qué Sí, dicha, estamos de vacaciones. qué dicha, sí, porque mi esposa estaba igual, pero es que la U ahora es socadísima, ma, pero qué dicha que volviste hoy, Chinito, para estar un rato con nosotros hablando con el invitado, ma, que es un invitado, ma, que muchos de nosotros admiramos por su trayectoria y por todo lo que ha hecho muy fuerte por el país en lo que es la novela gráfica, ma, y diferentes aspectos. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, aquí está el invitado hoy. Edu, ¿cómo estás? Hola, pura vida. Gracias por invitarme. Aquí estamos ahí con un poquito de frío, que por dicho está entrando ya. Qué dicha, ma, me alegro un montón, ma. Más para que las personas que nos ven en Twitch y que nos van a ver en YouTube y nos van a escuchar en Spotify, hoy toca La Chinchilla Presente y tenemos al artista completo Edo Brenes. Básicamente, Edo, te voy a explicar rápidamente cómo funciona. Esto es una conversación entre compas, ahí tranquilo, no se preocupe si se le sale un hijo de pu o una hora así, porque ya se nos han salido cosas peores a Josué principalmente, se le ha sido un toque un poco pesado, y Pero a todo mí no se bien, me salen. Sí, no, todavía nunca. natural. No. Espero que no. Todo bien, man, todo bien. Man, primero que todo, agradecerte por estar con nosotros hoy, man, porque sé que usted tiene un horario ahí de dormir bastante complicado Bastante con nosotros que no hacemos el podcast. bastante de adulto mayor. No, todo bien, man, bueno, man, hay que madrugar, man, hay que tener un horario bueno de sueño, man. A mí me pasó mucho tiempo ahí, Claro. tenía despedazado esa vara y es terrible. Pero, man, cuéntenos un poquito, man, sobre usted, para que la gente que va a ver el podcast sepa quién es Edo Brenes. Bueno, primero gracias por invitarme aquí, un gusto estar acá. Sí, yo estudié animación, fue lo primero que estudié. Y en realidad yo me pasé a animación después de haber estudiado 2 años de computación porque yo era muy bueno en matemática en el cole, entonces dije, voy a estudiar matemática, algo con matemática, entonces computación era lo lógico. Nunca fui a ninguna feria de esas vocacionales porque yo estaba ceñido en que eso era lo que quería estudiar. Y a pesar de que era buen estudiante y muy bueno en mate, me empecé a quedar en todas las materias de computación y yo decía, ¿pero qué es esto? Y la repetía y la pasaba con 100. Llegaba a la parte 2 y me quedaba, la repetía y la pasaba con 100. Y cuando me puse a ver es que todos los cuadernos estaban llenos de dibujos en vez de, en vez de apuntes de la clase. Y entonces yo dije, claro, no, me equivoqué. Y entonces ahí la opción estaba si estudiar animación o diseño gráfico y me fui más por la animación, por la parte narrativa. Y ahí estudiando animación fue donde empecé como tal vez a leer un poco más de cómics. Yo leía de niño, pero de esos que uno compraba ahí en la casa de las revistas, como un cómic suelto por aquí, por allá, con Dorito, Mafalda, y es de algo que hacía que me gustaba, pero que no tenía una gran colección. Ya en animación, que empecé a ver películas, sobre todo películas extranjeras, empecé a leer cómics, empecé a leer un poco más de libros, y cuando yo me gradué, yo quería hacer largometrajes animados, pero me di cuenta que eso estaba muy difícil. Aquí por falta de presupuesto, lógicamente, digamos, había buena disposición de amigos y todo, de hacer algo, pero nunca se pudo hacer bien. Y ahí fue donde retomé como el amor por los cómics y además porque es de algo que uno puede hacer uno solo y nadie lo atrasa. Entonces ahí fue donde me pasé. Por otro lado, siempre me ha gustado jugar fútbol, eso es algo que hago como en el tiempo libre. Y hubo una época en que hasta andaba en patineta, pero yo creo que eso ya no me dan las articulaciones, entonces ya tengo 10 años de estar tranquilo. No, y Dios guarde, después se jode una mano o algo así. Sí. ¿Desde hace cuánto dibuja, Edo? Ah, no, toda la vida. Toda la vida. Yo creo que el único momento en que tal vez no dibujé tanto fue como de noveno, décimo, esos 2 años que sí estoy casi, o sea, seguro que no dibujé tantísimo, porque era cuando uno empezaba a ir a 15 años y a fiestas y esas varas, y entonces ya lo dejé de lado, pero ya evidentemente en la U, cuando me di cuenta que estaba dibujando en toda la parte de atrás de todos los cuadernos, ya lo había retomado. Y una consulta, ¿qué dibujaba? Sí. Yo en realidad, cuando reviso los cuadernos viejos de niño, digamos, hacía mucho cómic, pero hacía como la portada de lo que quería dibujar
y muchas veces está la primera página o la primera media página y después ya no hay nada más, ¿verdad? Porque uno no continúa. Entonces, tengo uno que se llamaba Cuidando al bebé, que era mi hermana y yo cuidando a mi hermana menor cuando era bebé que nos habían dejado. Entonces, yo voy a escribir una historia sobre esto. Tengo otro que se llamaba Las Crónicas de Cándor, que era más o menos basado en las historias que salían en Caos, en aquellas épocas, en 99, 2000, 2001, por ahí. Uf. Y tiras cómicas que también hacía aleatorias. Pero sí, siempre me gustó dibujar. Dibujaba mucho trucos de patineta. Entonces hay un personaje haciendo un flip, una hora así. Y me gustaba mucho dibujar tiros libres, con la barrera puesta y la bola haciendo curvas raras metiéndose en la cancha. Edo, ¿y cómo llegaste Roberto Carlos, cómo llegaste al cómic internacional? Eso fue muy, muy curioso, en realidad, y fue digamos, yo siempre he dicho que uno tiene que trabajar duro y cuando llega la suerte, aprovechar y mandarse con la suerte. Pero si uno no ha estado trabajando duro y le llega la suerte, no va a hacer nada. Entonces yo digo que fue una parte de las dos. Yo, en un momento, creo que fue en el 2015, que fue la primera vez que fui a Nueva York y me encontré con las editoriales independientes que no conocía antes, con Fantagraphics, con Snowbrow, con Brennan Quarterly, Koyama Press, todas estas. Me di cuenta que uno podía hacer cómics que no fueran de superhéroes, porque a mí realmente, aunque me gustaba leer, no me interesaba escribir historias de superhéroes, ¿verdad? Ustedes, bueno, que conocen mi obra, es más de lo cotidiano, de Costa Rica, de las cosas que le suceden a uno. Y me encontré con toda esta otra onda que aquí no conocía. Y yo le dije a mi esposa, que en ese entonces era mi novia, le dije que quería hacer cómics. Y entonces escribí uno, pero algo que le pasa a uno siempre, y yo creo que a todos nos ha pasado, es que uno como que lo va dejando y sí, después lo hago, sí, después lo escribo, sí, después lo dibujo. Y entonces yo escribí un cómic de 24 páginas en el 2000, creo que fue en el 2014, sí, ese fue el año que fuimos. Y hasta finales del año después, que Dan Mora llegó a la Veritas a dar un taller de cómic y yo era profesor ahí, yo me ofrecí como profesor voluntario, siempre tenía que haber un profesor voluntario que lo ayudara con el videobin y todas estas cosas. Yo dije, en este taller es en donde hago el cómic. Y entonces yo hice este cómic que se llamaba Mr. Bunny, que eran 24 páginas. El taller eran hacer 5 páginas para los estudiantes. Y yo le dije a Dan, yo voy a hacer 24 páginas. Me dice, ¿estás seguro que le da tiempo? En mes y medio. Y dije, me tiene que dar tiempo. Y curiosamente de todos fui el único que lo terminé. Los que tenían que hacer 5 páginas tampoco terminaron. Y ahí yo dije, ok, ya, esto es lo que quiero hacer. Estoy enrumbado. Y apenas terminé ese cómic, salió el concurso de la Alianza Francesa, el primer concurso, que era sobre el tema como mi barrio, una historia ilustrada. Entonces había que escribir sobre el barrio de uno. Y la Alianza dio 4 meses de tiempo para hacer un cómic de 4 páginas. Y yo dije, claro, si este otro lo hice en mes y medio y eran 24, este lo hago sobrado. Pero como nos pasa a todos, o me pasaba a mí mucho antes, que tenía que trabajar, que tenía que hacer esta actividad, que tenía que salir por aquí, hacer estas cosas, y se me fue yendo el tiempo, y yo siempre decía, mañana empiezo, la otra semana, y lo dejé hasta el puro final. Y faltando 15 días para la entrega, dije, no, ya no lo hice, es de la historia de todo el mundo, lo dejé y no lo hice. Y al día siguiente, que estaba en el bus, que iba camino a la U a dar clases, pasó un apóstol de esos que anda predicando en San José, enfrente del bus, y no sé por qué, cuando pasó el apóstol dije, no, lo voy a escribir y voy a escribir de este apóstol. La historia no terminó siendo de eso, pero sí hay un personaje que aparece por ahí predicando. Pero lo escribí ese mismo día y empecé a trabajar todas las noches de 8 de la noche a la 1 de la mañana durante 15 días seguidos para poder terminarlo, y lo terminé y lo entregué. Y entonces ya fue como que me di cuenta que sí existe el tiempo para hacer las cosas que uno cree que no existe. Y sí existe, nada más no vi tanta tele y no sé, no desaproveché el tiempo. Y lo mandé y yo con eso estaba satisfecho porque ya tenía un segundo cómic que se podía publicar y que podía vender y que la gente me conociera. Y la sorpresa fue que gané el concurso. Y entonces yo dije, oh, qué bueno, qué bueno. Y eso incluía, digamos, tener una reunión con Nicolás Grivel, que es mi agente literario, es agente francés,
que vino de pura suerte a Costa Rica porque el cuñado vive aquí, entonces lo vinieron a visitar y como él anda buscando talento, se fue a la Alianza Francesa y fue el que dijo que organizaran el concurso. Entonces, gracias a eso, gracias a que el cuñado se vino a vivir aquí, entonces él vino aquí, fue a la Alianza, todo eso se fue dando pura suerte y yo aproveché, que haya sido el último momento en enviar el proyecto y de pronto lo gané. Y ahí me reuní con él y me dijo que si tenía ideas para hacer una novela gráfica, que él, digamos, historias cortas no puede vender, ¿verdad? Porque no es lo que él hace, sino historias largas. Y yo le dije que sí, que yo tenía 7, 8 años de estar recopilando historias de Limón que cuentan mis abuelos y mis tíos en las fiestas familiares y que me gustaría escribir una historia sobre eso. Y entonces, como él es del, digamos, agente literario en Francia, estas historias en diferentes partes y entonces de ahí yo le dije que sí y le dije, yo puedo escribir esta historia, sí, 200 páginas, sí, yo la puedo escribir, nunca había escrito nada, yo nada más dije que sí y me mandé y en cuestión de 2 meses ya había hecho todo el storyboard de las 200 y pico páginas. Ish. Y que sí, fue una breteada, pero yo dije, esta oportunidad la tengo que aprovechar y la tengo que aprovechar ya. Y entonces el concurso fue en octubre y él me dijo que si lo podía tener todo listo para enero, que es Angoulême, que él se quería reunir con editores allá en Francia, que es el festival más grande de cómics independientes, digamos, del mundo. No más grande, pero más importante, fuera de Estados Unidos. Y yo dije, de aquí tengo que hacerlo, y lo breteé y entregué todo el storyboard y un capítulo completo. Y ahí fue donde ya yo realmente, después de eso, fue donde dije, si hay tiempo para hacer las cosas, es huevonada de uno que no las ha hecho antes. Porque esta historia yo la tengo ahí escrita desde hace, o bueno, la idea la tengo escrita desde hace 7 años, lo he estado pensando y hasta que no llega alguien que me dice que las cosas son en serio, no lo hago. Y ahí fue donde aprendí, que creo que es parte de la ética laboral que trato de profesar y decirle a todo el mundo que sí se puede, que es sacar el tiempo para hacer las cosas, porque en todo este rato yo seguía trabajando, dando clases y tenía bretes de animación también. No era que estaba ahí sin hacer nada. Y ahí fue donde yo creo que empezó la bola de nieve, donde cada momento que estoy despierto lo estoy aprovechando trabajando. Y por eso es que también puedo generar como tanta obra y ahora menos, que ya no trabajo tanto independiente, sino solo haciendo cómics. Y una pregunta con respecto al trabajo tuyo, que es muy diferente a lo que hacen la mayoría de escritores de cómics aquí. Aquí en Costa Rica muchos se enfocan en el terror, otros en la fantasía, pero usted le tira mucho a lo cotidiano. ¿Qué lo llevó, mae, a sacar sus obras basándose en el día a día de las personas, mae? Yo creo que fue más que todo estar viendo cine independiente de otras latitudes que no fueran gringas. Digamos, estar viendo cine, por ejemplo, Wong Kar-wai, que es un director de Hong Kong que me gusta muchísimo. Habla de eso, como de lo cotidiano, y las historias son dramas, pero están seteadas en Hong Kong. Y entonces yo decía, qué bueno, y me puse a pensar como en artistas, digamos, ya leyendo Power Paola, digamos, con Virus Tropical, que habla sobre su vida en lo que fue pasarse de vivir en Ecuador a Colombia, y empecé a ver otros artistas que lo que están hablando, muchos es autobiográfico, pero están hablando de la ciudad en la que viven. Y al conocer a Nicolás, y el concurso era Mi barrio, una historia ilustrada, es como que de esto es lo que hay que hablar, y aunque las historias que yo escribo son generalmente ficción, están seteadas en un ambiente, porque a mí me parece que, digamos, a uno le puede gustar los zombies, los superhéroes, el terror, lo que usted quiera, pero yo creo que hay un público muy grande que está interesado en conocer historias autóctonas de diferentes latitudes, y eso me parece que es algo interesante de rescatar, porque a mí también me gustan, como me gusta la comedia oscura, pero no necesariamente escribo de eso, porque yo quiero mostrarle al mundo lo que es Costa Rica. Yo quiero que ellos sepan lo que es vivir aquí a través de una historia con la que se puedan relacionar, que puede ser un romance, que puede ser, no sé, un robo, lo que sea, así un misterio, pero que esté seteado en Costa Rica. Y eso yo lo empecé a hacer en realidad con mis estudiantes como desde el 2013 o 2014, que yo los obligaba a hacer los cortometrajes, la historia que quisieran, pero tenía que estar ambientado en el lugar donde ellos vivían, porque ahí es donde uno puede referenciar bien. Entonces, si yo tenía un alumno que era de San Ramón, lo obligaba a hacer el cortometraje en San Ramón, aunque fuera, no sé, qué sé yo, un superhéroe, que quisiera ser un superhéroe, no importa, pero que fuera en San Ramón, porque si él ocupaba referencia del lugar,
él podía ir, tomar las fotos y poder hacer un estudio completo de lo que es eso, ¿verdad? Si nosotros, digamos, si yo intentara hacer algo de Nueva York, yo nunca he vivido en Nueva York, entonces no sé lo que es ese sentimiento. Y yo creo que eso uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno ve Jurassic Park y dice San José, Costa Rica, y está en una playa que no es San José, eso la gente se da cuenta cuando no es cierto. Sobre todo la gente que conoce. Y eso entonces como que, no sé, a mí me ayuda muchísimo porque yo sé que si yo meto una chancera o un chofer de bus, yo lo voy a escribir bien porque yo tengo 38 años de estar andando en bus, de estar hablando con chanceras y entonces eso es algo que es muy natural observarlo, es muy tuanis plasmarlo y además es mucho más, o sea, gratificante cuando alguien de afuera le dice a uno, ¿qué tuanis es eso? Yo no sabía que en Costa Rica eso era así. Y entonces es por eso que yo escribo sobre Costa Rica generalmente. El despacho, digamos, sobre esto de la cotidianidad, ¿lo dije bien? Sí. Sí. Que es que a veces la gente, y también como aquí consumimos o superhéroes o el manga shonen, ven el cómic como un género y no como un medio. O sea, creen que es un género de acción y no, es un medio más, es un medio para contar historias. Igual que un libro, que puede haber de cualquier cosa, igual que un cine, igual que muchas otras cosas. Es simple y sencillamente otra forma de expresarse. Y es muy chido. Digamos, yo una vez leí, no sé qué tan cierto era el comentario, que Miyazaki había dicho que hay un estancamiento creativo en el manga y en la industria del anime porque está hecha por gente que solo consume anime y no lo que hay alrededor, que es de donde salen las historias. Y Ghibli tiene mucho eso. Ghibli tiene mucho eso, que sí es fantástico, pero a la vez es como muy humano, muy casual en algunas cosas. A menos que uno vea un cerdo volando en avión, ¿verdad? Pero Pero es parte de la cultura. Como por esa línea. Sí. No, y a mí me pasa mucho, y sobre todo con Ghibli, y bueno, con el manga, en realidad que, digamos, a la gente le gusta un montón y le gustan esas callejuelas así, llenas de rótulos y llenas de ventas ambulantes y todo, y cuando tratan de emular eso lo hacen mal porque no saben lo que es vivir en Japón. Pero nosotros tenemos todo eso también, y la gente no lo ve porque dice, no, San José es feo. Y es mentira. O sea, Japón es igual, solo que se ha hecho tan popular en manga y en anime que la gente aspira a eso sin darse cuenta que nosotros mismos lo tenemos y organizado de otra forma. O sea, yo me puedo meter a cualquier barrio, cualquier callejón que haya, de aquí, desde Atillo hasta, no sé, llegando a Barrio El Carmen, y es eso mismo, yo puedo encontrar esos mismos encuadres, esas mismas calles todas hechas caca ahí con escalerillas que van subiendo a una cuartería que uno ni sabe a dónde llega y todo eso existe aquí, pero no, nosotros no lo... Como Es lo que, peligroso, como que no sacar estamos... la cámara para tomar la referencia. Bueno, eso sí, tal vez, pero no, yo igual la saco, yo no siento el miedo por lo menos, pero la gente como que no se da cuenta de la riqueza que tenemos aquí para contar esas historias y también para ambientarlas. Claro, lógicamente hay Muchas historias cosas que tal vez no, pero... Ajá. sobre esa misma línea, porque por ejemplo un día se estaba viendo un TikTok de unos españoles, creo que eran, que andaban aquí no me acuerdo si eran españoles o de qué país, que estaban aquí haciendo tour y grabando los lugares a donde iban, y están fascinados ahí tomándose fotos y viendo el Tárcoles, viendo el poco de cocodrilos. Y yo así como pensando, pero eso Pero que le llamó la atención. ahora, Y es porque uno está muy acostumbrado. Claro. Pero es cuestión de verlo desde la vista de extranjeros. Y a veces uno ve esos TikToks o una vez que fui a hospedarme a un lugar aquí en San Gerardo de Dota, que en el lugar había un cuadernito para que los extranjeros pusieran como las cosas, ¿verdad? Lo que vieron. Y me acuerdo ver los alemanes y todos fascinados con las montañas de acá y todo. Y yo, pero uno a veces soñando con eso y no aprecia tanto lo de acá. Pero una cosa, Josué, una cosa que usted está diciendo fue hace poco que lo que hizo el primo de Edu, que hizo un tipo de video acerca de San José. Es una vara maravillosa y son cosas que usted ni siquiera se ha dado cuenta que San José tiene ese tipo de varas. De hecho, bueno, Chinito, si quieres sigues con la pregunta tuya, porque yo voy a meter otro tema, entonces dale, mi hermanito. Pues así como del top de mi cabeza, ahorita seguí dando clases y de qué
si ya no das, ¿de qué dabas? Y si seguís dando, ¿de qué das clases? No, ya no. Desde el 2017 dejar clases, ya son 6 años. Estuve trabajando en la Veritas. Trabajé desde el 2011 hasta el 2017 y lo que daban era, digamos, en animación, daba las clases de storyboard, de ilustración y el proyecto de grabación, que era lo que me tocaba a mí, que era lo que tenía que ver más como con cinematografía y storytelling, que es la parte que más me gusta. Entonces sí, di 6, 7 años y después de eso me cansé un poco de dar clases, no por el hecho de dar clases en sí, sino que no, o sea, ya estaba un poco cansado como de la burocracia del ambiente laboral, digamos, de que tengo que dar reportes aquí, esto, lo otro, que no puedo cambiar esto en el programa porque el ministerio dice que no, y entonces hay que hacer todo un proceso para tramitarlo, y yo digo, "Oye, pero esto es lo que quiero que vean hoy", y entonces todas esas cosas como que me llegaron a cansar bastante, eh, y entonces decidí darme un break que se volvió permanente. Y con respecto al dibujo, ¿dirías que sos como más autodidacta, que aprendiste solo o llevaste clases cuando eras más chamaco o más como dibujó hasta que se volvió un crack? Por ahí, por eso, pero no, yo creo que yo era muy aplicado, o sea, a mí me gustaba dibujar mucho, niño, y llevé algunos cursos, de hecho llevé un curso de cómo escribir cómics con Arcadio cuando tenía como 12 años, y yo ahí haciendo los guiones como él lo hacía y todo, pero, pero ya cuando llegué a la universidad, ahí digamos en animación, hay que llevar dibujo 1, 2 y 3, diseño 1, 2, 3, 4, diseño de personajes, y ahí sí le meten mucho a un estudio. Y tengo que decir que yo no era tan bueno, pero sí, o sea, comparado con los demás compañeros, tal vez comparado con la persona normal, pues sí, pero con los otros compañeros que estaban ahí, digamos, entre esos Leo Trinidad, que dibuja increíble, digamos que tienen un nivel de dibujo que es muy distinto, yo sentía que yo tenía que dar más, y entonces yo practicaba y practicaba y practicaba y practicaba y practicaba, hasta que eso mismo desarrolló en el estilo que tengo, que va muy de la mano en realidad con la narrativa que tengo. Entonces como que el estilo se desarrolló para poder contar las historias que escribo. Pero digamos, si a mí me ponen a dibujar así como Josué, que hace esas varas espectaculares, yo no puedo. O sea, no sabría ni como por dónde empezar. No es lo mío, tal vez eso. Pero O sea, yo quiero interrumpirte ahí porque eso no es del todo cierto, man. Andrés tiene una convención suya de la Liga de la Justicia, man, que es de las varas más maravillosas que yo he visto en mi vida, man. Sí, por allá. Mucho nivel. No, y la de Chino también, ¿Cuál el que tiene? le hizo a Chino. Chino. Es como un Pero autor. el Nightwing. El Nightwing del Claro, Style. Yo lo he visto, pero, man, no me acuerdo. Sí. pero es en un estilo mío, digamos que es el que tengo que dibujar, que yo creo que se adapta muy bien a las historias que cuento. Por eso es que a mí me han dicho, o sea, hay gente o sea, que le gusta mucho como yo dibujo y me dice, ¿usted no le dibujaría la historia a alguien más? Y yo, no, es que eso me pondría incómodo. Yo le puedo escribir la historia a alguien más para que la dibuje, eso sí, pero no al revés, porque yo desarrollé el dibujo para poder ilustrar lo que yo escribía, que es muy diferente a casi a todos los artistas de cómics de acá, que en realidad dibujan y entonces escriben una historia para poder dibujar. Yo escribo, entonces desarrollé cómo dibujar para poder escribir. Edu, y Una consulta. Bueno, perdón. Dale, Tony. una preguntita ahí. Sí. Por ahí andaba averiguando yo y al parecer tienes un videojuego también, donde hiciste... Yo hice un videojuego, hice un videojuego que lo tenía en el bucket list, que yo siempre quise hacer un videojuego que fuera point and click, como, como Monkey Island. No sé si alguna vez jugaron Monkey Island o alguno de estos juegos en los 90s, que son los poquitos juegos con los que yo crecí, que digamos, en aquel momento yo pasaba como molesto, pero en realidad ahora se lo agradezco a mi mamá que nunca quiso comprarme un PlayStation ni un Nintendo. Entonces yo pasaba dibujando y armando Legos en vez de estar jugando todo el día, pero sí tenía computador y entonces había juegos que me prestaban. Uno de esos fue Monkey Island y yo dije, bueno, yo en mi vida quiero hacer un juego así. Curiosamente yo hice una ilustración para un juego que quería hacer, que era de mentira, y la puse en Instagram y llegó el amigo con el que hice el juego, estaba aquí en Costa Rica, en Noruego, conoció a unos amigos míos y les preguntó, ¿es que quiero hacer un juego y me gustaría un diseñador, o sea, alguien que me haga las ilustraciones? ¿Quién cree que puede ser? Y ellos me recomendaron a mí y él se metió, vio esa imagen y me dijo, más sí quiero un juego que se vea así.
Y yo le dije, madre, curiosamente esa imagen es porque yo quería hacer un juego que se viera así, ok, está bien. Y entonces era un juego muy sencillo. Yo le cobré ahí tanto por ilustración, por animación, por personajes, y entonces él dijo, bueno, todo esto lo voy a meter en un Kickstarter para ver si sale la... Pero bueno, éramos dos novatos, el Kickstarter no salió, o sea, salió poquito y apenas para que me pagara lo que salía en el trailer, que era muy poco, y me dijo, vea, de no salió, no tengo plata para pagarle, pero me gustaría hacer el juego con usted. Y yo le dije, bueno, si hacemos el juego, entonces vámonos, o sea, denme un porcentaje de las ventas, más bien. Y era como un 25%. Y yo me arriesgo a que no vendamos nada, pero si vendemos 10 millones de copias, yo me gano 2,5 millones de dólares. Y entonces me decía, sí, de fijo. Y después yo empecé a diseñar y me dijo, es que tengo un problema con el guión, porque yo tengo el concepto, y el concepto es un señor como de, no sé, 40, 50 años, que llega a una parada de bus, se bajan porque es el descanso y entonces es una ciudad, un pueblo y trata de buscar una cerveza normal y es un pueblo de hipsters y solo hay cervezas artesanales y cosas raras así, veganas y entonces el man no encuentra la cerveza. Entonces esa era la historia que él tenía, pero Como decir era Malcolm muy... el Escalante. Es una cosa así. Exacto, exacto. Y entonces yo le dije, bueno, vea, yo quiero que esto salga bien, pero entonces déjeme a mí escribir el guión. O sea, como usted tiene la idea y usted hace los diálogos, porque el más hace diálogos muy graciosos, pero déjeme a mí desarrollar la historia para que tenga un arco narrativo real, no el que él tenía, que eran como 3 escenarios nada más. Y me dijo, está bien. Y entonces le dije, pero eso sí, nos vamos 50-50, ya es el juego de los dos, ya no es suyo, ahora es de los dos. Y el man me dijo, madre, fijo. Y entonces empezamos a breteamos 2 años, el juego salió y, y nosotros lo hicimos por pasión, digamos, un juego que es para, no sé, gente como de nuestra edad, 40 por ahí, que jugó esos juegos, porque la juventud de ahora no. Y lo tuanis es que ha vendido más de 1,500 copias, entonces eso ha estado bastante bien. Pero sí, era como un bucket list, no es que me gusta hacer juegos, pero ese sí quería hacerlo. ¿Cómo se llama y a dónde está disponible? Por si alguien de los que nos está viendo quiere comprarlo o ir a ver. Ok, se llama Dude, Where is my beer? Y, y está en Steam para compu. Y no sé cómo se llama la plataforma, pero sé que salió para Nintendo Switch hace como 2 o 3 meses. Entonces, entonces ahí está, sí, en esas dos plataformas. No sé si habrá otra, pero bueno, ahí está. Estamos considerando hacer la segunda parte porque el arco termina, pero termina como en una incógnita. Y entonces a partir de ahí dijimos que si era un éxito, hacíamos la segunda parte, que es una historia ya masiva, así enorme. Pero bueno, el juego ha sido un éxito para los estándares que teníamos, pero en realidad no lo suficiente como para justificar hacer otros 4 años de brete. Entonces estamos hablando de a ver si hacemos un Kickstarter o algo para ya ahora sí hacerlo, pero pagado. O sea, que nos paguen, pues. Tú sabes que yo vi ese juego anunciándose en IGN y todo, mae, por el arte. Está loco. Qué vacilón, mae, sí, porque ya tiene 2 años. Yo me acuerdo que yo vi eso y ni siquiera lo conocía a usted, mae. Yo vi esta vara, mae, y me pareció una vara demasiado graciosa porque todavía tiene el concepto de la vara hipster, mae. Entonces es una vara como muy diferente. Mae, sí, qué loco que fuera usted el que dibujara el arte de toda esta vara, mae. Sí, de hecho es demasiado 100% chido. usted, demasiado chido. De hecho, le voy a poner Por un ahí, toquecito. por ahí. Yo Dele. lo voy a un toquecito nada más. Yo tenía consulta. Bueno, como obviamente también tiene toda esa capacidad de escritura y todo eso. ¿Qué otra disciplina o qué considera usted que se puede estudiar o que sería bueno que cualquier persona que hace un cómic? Yo sé que, digamos, están los que lo escriben, están los que lo dibujan y que no necesariamente hay que hacerlo todo, pero ¿qué cree que es bueno que uno también domine o por lo menos tenga bases aparte del dibujo y de ciertas cosas narrativas para complementar y mejorar? Por ejemplo, en el caso usted tiene bases de animación y de otras cosas que me imagino que le ayudan a planificar mejor las escenas. Ajá, sí. A ver, más que yo considero que está el dibujo, yo sí considero que digamos, ahorita en Costa Rica ha salido mucho cómic autopublicado y eso me alegra montones, digamos, yo todo lo que puedo lo compro para ver qué es lo que están haciendo. Y lo que sí noto deficiencia es en el guión. Creo que eso es porque los que están haciendo los cómics son dibujantes. Entonces, como que se están preocupando por hacer cosas muy chivas
que sí, o sea, increíble, pero no se han enfocado en la parte de escritura. Ahí está viendo el comentario de Conejo, dígale que un tal Izquierdías es mi whisky favorito. Que, Es un elixir. sí, sí, Saludos allá, Conejo, Kyle. se cae, la verdad dice, es impresionante. No, pura vida, Kyle. Sí, sí, no, buenos compas los dos. Con Conejo nos sentamos allá a whiskear y con mi primo, el que me enseñó Maco, tenemos un chat ahí, pero mi primo lo tiene abandonado, solo Conejo y yo le damos ahí a la whiskeada. Pero bueno, volviendo a lo que decía, Josué, creo que la parte de escritura, y ojo, no son las ideas son buenas, es la escritura o la puesta en escena de la idea en sí. Entonces yo recomendaría estudiar guión, estudiaría que estudien, o sea, que lean libros, que analicen películas, que analicen cómics, que lean más, porque también he hablado con gente y le pregunto que cuáles fueron las últimas 10 novelas gráficas que se han leído y se han leído 2 en el último año, ¿verdad? Entonces eso es parte o sea, de la parte de escritura. Creo que la otra cosa que podría ser interesante, que yo sé que yo tengo, no sé si los demás tienen, es saber organizarse bien. Porque una vez que ya uno está trabajando freelance solo en esto, si uno no tiene límites, o sea, fechas, uno tiene que hacerlas uno mismo y hay que organizarse bien. Y esa es una de las cosas que tal vez me costó un poco más entender, porque uno está acostumbrado a que un jefe le diga para cuándo es. Pero sí, esas cosas. Y en escritura creo que ponerle atención al diálogo, porque los diálogos que me he topado en general son bastante como lo que uno escribiría, lo que es obvio, digamos, como el típico maldita sea, ese tipo de cosas que en realidad es porque la gente no se dedica a escribir, entonces no le está poniendo cuidado a esas cosas. Lo que Pero le pasaba a George Lucas, que eso se podía ver en el papel, pero no se podía decir, o sea, la gente no hablaba así. exactamente. Y lo mismo que le pasa a Snyder, güey. El más muy bueno haciendo cine de efectos visuales y de acción, pero es muy malo como guionista. Exactamente lo mismo, digamos. Lo mismo que le pasa a Nolan, que el hermanillo Me tiene que estoy muy escribir. identificado con todos esos consejos, la verdad. Sí, de hecho, ya quiero entrar como en esa parte, porque este podcast va a ser bastante grande, por dicho, hay mucho que hablar con usted, realmente lo tiramos a usted por el excelente brete que ha hecho, tanto nacional como internacionalmente, porque para que la gente sepa, usted ha ganado varios premios internacionales y se ha tirado a ser, a mi perspectiva, y lo hablo solo por mí, como el top del cómic europeo hecho por un tico. Yo sé que Leo Trinidad dibuja y ha dibujado un montón de cómics europeos, pero usted ha ganado por escritura. Entonces eso le deja a uno la barra muy alta, mae. Mi pregunta con respecto a eso es, ¿qué tan difícil fue meterse directamente en el cómic europeo, ya que en Costa Rica es casi nulo el conocimiento sobre el cómic europeo para las personas? Y también quiero que me cuente su experiencia en el festival que fue invitado como un artista de cómics europeos, ¿no? Ok. Va larga la respuesta. Primero sí me gustaría, que esto ya lo he hablado con Mago por fuera, pero eso es parte de todo esto, que la gente me ha dicho a mí varias veces como, usted es el que hace cómic europeo. Y en realidad yo quiero quitar eso como de la cabeza, porque si bien es cierto, hay una línea gráfica, un tipo de álbum tipo Tintín, Asterix, Skydoll, todos estos álbumes de cómic europeo, este es el cómic europeo en sí, y está el cómic americano que no hace de superhéroes, ese tipo de cosas. Lo que yo hago no es cómic europeo, es cómic tico, pero se ha publicado en Europa, pero ojalá se publicara en Estados Unidos. Pero eso es algo que sí quiero decir, yo no hago cómic europeo, y eso es de las cosas que no sé por qué me molestan que me digan, usted hace cómic europeo. No es cierto. Yo no le dibujo a autores europeos, yo no le escribo a artistas europeos, yo escribo de Costa Rica. Y la dicha es que se ha publicado internacionalmente en Europa, pero si se publicara en Asia, en África, en Estados Unidos, en Latinoamérica, yo feliz, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que lo que sí quería decir hace rato. Y no importa, la gente tiene como esa idea de que si no es cómic americano, es cómic europeo o manga. Esas son como las 3 categorías, pero en realidad es cómic de autor y es cómic tico. Entonces yo sí quiero como empezar a referirme
a que yo hago cómic tico y que la gente aprenda qué es cómic tico para que se genere eso. No sé, pongámosle un nombre ahí de pronto después como manga, pero pongámosle, no sé, mango. Yo hago mango, mae. Mango. Pero sí es eso. Ahora, Mae, cómic tico. en esta línea, mae, ¿qué pasó primero? Digamos, hoy me eché Funeral Tropical 1 y 2 y me da una risa. No sé si Eddie Storm es un toque autorreferencial, mae, como para vos, más que en el volumen donde pasan un montón de cosas de artistas. Pero en una parte, el mae dice como, mae, yo hago cómics. Y el mae dice, mae, dibujas Batman y Superman. Y el mae dice, no, hago cómics como Mouse, como Persepolis. Y la gente es como, ¿de qué está hablando? Entonces, en tu caso, ¿qué pasó primero, mae? ¿Empezaste como a explorar esos cómics o tuviste como, fuiste a New York, conociste Fantagraphics, como nos decías ahora, esas otras casas, empezaste a leer en ese momento o primero dibujaste y luego incursionaste en la lectura más profunda de ese tipo de cómics que son como más indies, ¿verdad? Porque como nos has dicho, sí, no sos tan fan de Batman y así, sino cómo fue ese tramo de empezar a envolverte más, a empaparte más de ese tipo de obras? Sí, yo dibujé primero, en realidad, y cuando yo escribí Puerto Langosta no había leído tantas novelas gráficas, o sea, porque fue como en la misma época. O sea, yo ya había ido a Nueva York, me había traído unas 12, 15 novelas gráficas, y eso es lo que medio había leído. Pero yo en realidad me inspiré mucho, voy a decir que del cine independiente, del cine de autor. Entonces, básicamente lo mismo, solo que en otra plataforma, ¿verdad? Entonces, de ahí me inspiré yo. Y luego de haber hecho Puerto Langosta, yo dije, no, la verdad es que si yo voy a hacer cómics, tengo que ser profesional y tengo que conocer todo lo que pueda de cómics. Entonces yo empecé a leer mucho, a comprar mucho, novela gráfica, cómic europeo, manga, superhéroes, y todo lo leo y todo lo voy analizando, porque a mí me gusta que cuando, no sé, como tener una conversación con alguien y me está hablando de algo que yo sepa qué es, aunque no lo haya leído tal vez, pero que yo sepa quién es ese autor, quién es este otro, en qué casa editorial estuvo, cómo se relacionó. Ahorita estoy estudiando un poquito, metiéndome como en lo que es Superman y Batman y todo eso, pero claro, como no es tan de mi interés, no estoy tan familiarizado, pero igual lo hago. Pero sí creo que es muy importante que, digamos, Puerto Langosta, que a mí me gusta mucho, yo siento que no es tan madura como Memories from Limón, que ya tiene un estudio mucho más grande de obras de diferentes autores y ya es más consciente. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Y las otras que he hecho, que no han sido publicadas todavía, pero van como creciendo. Pero yo creo que eso se da por parte de estar leyendo tanto y de todo, cosas que me gustan, que no me gustan, que no entiendo. Digamos, ahí, por ejemplo, uno de mis cómics favoritos y que nunca voy a escribir así es Uzumaki, ¿verdad? Que es de un manga ahí, terror, una hora súper psicológica. Ajá, exacto. Y es como, ok, yo eso nunca lo voy a escribir, pero es de mis favoritos. Entonces, de ahí está, es porque he estado leyendo y empapándome como de todo lo que hay. Y de ahí, en esto gasto la plata, en comprar cómics, novelas gráficas. Sí. Aquí Conejo le hizo una pregunta con una amenaza de paso. Le puso que, más si usted escribiera un cómic y no lo pudiera dibujar, ¿a usted quién le diría que se lo dibuje? De a Conejo, a Conejo. Si no dice A ver, que yo, si dice que yo, a no ver, marca a ver, respondí bien. Respondí bien, entonces. Sí, Raz también le pregunta que en cuántos idiomas ha sido publicado, me imagino. Sí, Memories, Puerto Langosto está en español, italiano y francés. Y Memories está en inglés, italiano y francés. Entonces, sí. Aquí le pusieron que ese Memorias de Limón me recordó al estilo de Gilberto Hernández de Love and Rickets. Supongo que es Love and Rockets. Madre, vieras que a mí me entrevistaron en un podcast gringo que se llama Living the Line sobre ese libro y me dijeron lo mismo. Curiosamente, cuando yo escribí Memories from Limón, yo no había leído Love and Rockets. Cuando ya salió y ya me dijeron eso, ya me había leído todos los volúmenes, que son como 16 volúmenes.
pero fue como porque ellos escriben como historias de donde vivieron. Bueno, uno de los hermanos escribe en Los Ángeles, pero el otro escribe como de un pueblo centroamericano. Y sí tiene como cierto parecido, pero me causa mucha curiosidad que me lo han dicho varias veces y yo no me había referenciado en esa obra, porque si lo hubiera hecho, hubiera tal vez usado otros toques que el mae usa, que uy, qué bueno, pero que yo no los usé porque no lo había estudiado. Edo, ¿y cómo definirías tu estilo gráfico? Híjole, yo... chuzo. No sé cómo definirlo. Yo diría que es un poco, es una mezcla entre cartoon y realista. Ahí me han dicho también cuando fui a Europa que es muy de la escuela, que se llama línea clara, que es como Tintín, que es como una línea muy fina, que hay dos escuelas de pensamiento en Francia, que es como de dibujo en Francia, que es la línea clara y la nariz grande. Entonces Asterix y todo eso son como los de nariz grande y eso. Y ahora que me recuerdo de esto, no respondí la pregunta de Mako del festival. Es que Chino hizo la pregunta, güey. El Chino se la atravesó ahí, güey. Chino llegó y dijo la pregunta. El caballo ahí. Bueno, pues normal. Así son las conversaciones entre compas. Así son las conversaciones entre compas, madre. Todo el mundo dice esas varas así. Más bien hoy estamos callados porque todos le estamos poniendo mucha atención, güey. Sí. No, pero vea, esto es de las cosas que yo hablo y cuando doy talleres de guión, que las conversaciones nunca son como uno las escribe, porque siempre pasan estas cosas. Y eso es lo que hay que aprender a distinguir. Cuando uno escribe, tiene que ir desviando la atención de la pregunta original para irse por otros temas y volver, y eso lo hace muchísimo más realista, porque siempre van a haber temas de interés en medio, aunque uno responda a la pregunta al final o no. Pero eso es de las cosas que estoy haciendo y es de lo que quiero hablar en los videos que estoy haciendo en Instagram. Lo que pasa es que este mes está un poco ocupado, pero como dando esos tips. Pero bueno, el festival, yo fui al Festival de Lucca en Italia, que es el festival más grande en Italia y el festival más grande en Europa por cantidad de personas que asisten. Y era algo, o sea, yo no me imaginaba eso. O sea, yo no he ido a Comic Con, pero yo creo que debe ser así o parecido o más grande, no sé, porque a mí me invitó la editorial italiana, entonces lo que yo fue a firmar libros todos los días ahí, entonces la gente llegaba y hacía fila. Y me di cuenta, nosotros estábamos como en una carpa, porque eso es un pueblo medieval, como decir del tamaño de Barrio Escalante. Barrio Escalante y tal vez Otoya, sí, eso, pero amurallado, entonces tiene la muralla medieval que todo el festival es adentro. Y ellos en la calle, digamos, cierran todo y en la calle ponen toldos. Y yo estaba en el toldo de editoriales italianas, que era un toldo como decir del tamaño de la librería internacional más grande que hay aquí, 2 veces eso, solo de editoriales italianas. Entonces está Bilbao, Lomov, Coconino, Panini, todos esos estaban ahí. Ese era uno de 30 toldos. Y en los otros toldos ya estaba lo que era cómic de superhéroe, había toldo de cómic de superhéroe vintage, había gente vendiendo como cómic italiano y cosas como compriventas de libros, había toldos que vendían espadas y cosas medievales para la gente que hacía cosplay, había de Star Wars, de juguetes, o sea, era enorme, enorme. Yo ahí publiqué en Instagram para el que quiera ver como un par de videos donde... Se me está describiendo el paraíso. Pero es que no es tan paraíso porque vieras que yo estaba en un Airbnb con el editor, o sea, la editorial, que estaba a 150 metros del toldo donde estábamos nosotros. Bueno, ahí estoy hablando de eso. Creo que hay otro también que es un timelapse, que no estoy hablando, sino que es un timelapse, ponga ese, para que vean. Había tanta gente que esos 150 metros yo duraba 35 minutos en hacerlos, porque no se podía caminar. Entonces, yo tenía que salir, digamos, a las 9:30 para estar en el toldo a las 10, que era que yo firmaba libros. Obviamente salía antes porque yo soy así, pero es demasiada gente y las calles, o sea, imagínense Escalante lleno de gente y usted no puede caminar. O sea, como algo así. Ahí está todo eso, ese es
Entonces sí, Bueno. estaba lleno. Eso es en la pura mañana, eso es antes de que abrieran, para que vean que ya había un montón de gente a esas horas. Pero fue una muy buena experiencia, nunca había visto tanto cosplay y tan pro. O sea, yo iba caminando por la muralla, porque en uno de mis recreos me fui a darle la vuelta a toda la muralla, que se duran como 2 horas. Y la cosa es que empiezo a escuchar ahí como una canción conocida, y era la Marcha Imperial. Y yo, uy, qué tones, qué tones. Y vuelvo a ver, y venía un grupo de cosplayers, todos vestidos como de Star Wars. Eran 65 personas. Y entonces, Stormtroopers, estaba Luke, Leia, Han, Chewbacca, todos estaban ahí. Y la música era tan impresionante que ellos iban caminando. Y uno sentía como que en realidad estaban volviendo como las procesiones que hacen ahí al final de cada película, que van todos. O sea, eso fue increíble. Y eso, no sé, o sea, yo me quedé paralizado, lo filmé, no me subí un story, creo, pero ahí tengo los videos. Pero, o sea, yo jamás pensé que esas cosas existían así tan tuanis, porque todos eran trajes profesionales. Cuando yo le conté a mi editor que había visto esto, el man me dijo, esto es una delegación italiana que tienen el aval, porque hay como un grupo internacional de cosplayers de Star Wars y ellos son oficiales. Entonces significa que pueden ir así, pero que todos los trajes son oficiales y están avalados por la gente que lo avala. No sé quiénes son, pero con razón era tan pro. Sí, tipo Legión, ¿qué es? Legión 501, creo. Legión Sí, algo 501, así. sí. Esos más son bien chusos también, de hecho. Son más Sí. son unos monstruos, sí, que lo que era. Sí. Maya, Sí, aquí entonces tú. Star Wars perdón lleva que la siga, niñada a otro nivel. legal, perdón que siga metiendo la cuchara. A Costa Rica Bueno. Comic Con, ¿no fuiste este año, el año pasado? Que sea El año, a ver. sí, el año pasado fui, ahí fue, de hecho ahí fue cuando me compré Sangre de Reyes de Josué, y sí me pareció increíble. Este año no pude ir, no estaba en San José para la fecha, pero sí estuvo el año pasado que fui y también súper grande, no al nivel de esos festivales europeos, pero sí una hora con o sea, mucha oferta, y eso me gustó bastante, sobre todo lo que más me interesa a mí, que es el Artist Alley de artistas de Costa Rica, que es lo que hay que darle más apoyo. Y ojalá tal vez ahí voy a hablar con ellos a ver si el otro año tengo una mesa ahí para vender los funerales tropicales o algo así, Y este y año ahora fue ya tengo mucho más más grande material. porque salieron muchísimo más cómic nacional. El año pasado habíamos poquillos con propuesta, pero ya este año ya estaban los muchachos de Ícaros y Simiki y todo eso con todo ese boom Claro. que ha habido en este año. Sí. Entonces cada vez se está poniendo más bonito. Y ahora viene la Feria del Libro y está el pabellón del cómic, ¿verdad? También, sí. Sí. Ese también, tuanis también. Chiquillos, a la gente que está, son chino. Para más, saludar a las personas que están ahí. Saludos a la consola de Z. ¿Cómo estás, mi hermanito? A Ed Correa, del famoso Monkey, el Rey Mono. ¿Cómo estás? Recuerden a la gente que está en el chat que nos pueden hacer preguntas. Bueno, le pueden hacer preguntas a Edo de lo que ustedes deseen, a lo tipo Elías, sin la hora de whisky, pero recuerden que aquí estamos también para contestarle las preguntas a ustedes, y Edo realmente va a decir todo lo que ustedes digan. Claro. Dice que Kiko, yo quiero ser un invitado un día, solo de hablar, aquí volverte a darnos pones buenas. Ya Chilete ya puede hacer la pregunta, el espacio publicitario e incitar de que hagan las preguntas. Hay otros cómics ticos que están disponibles para venta en Ciudad Manga. Yo no sé si ya tal vez habrán unas copias de Funeral Tropical por ahí, o si es algo que no tenés en tus planes por ahorita, o qué. Pues alguien estuviera interesado. Que es curioso, porque yo ya he hablado con Maco de esto, pero yo, el Funeral Tropical, bueno, que lo tengo aquí de hecho, estos son estos, ahí los tiene Chino. En realidad son revistas con historias cortas, entonces digamos, ya sé que el 1 y el 2, pero las historias no, como que no conectan. Y volviendo a la pregunta que he hecho Chino, de que si Eddie Storm era un alter ego mío, en realidad sí, o sea, sí es como cosas que quiero discutir, así que pero no, que no soy yo. Pero yo saqué, o sea, yo hago cómics, es que esto es lo curioso, o sea, ahora mi trabajo es hacer novela gráfica,
Entonces, en mi tiempo libre lo que hago es hacer cómics cortos. Entonces, como que sigo con eso, pero son cómics de otros temas que en realidad son más para experimentar con narrativa, con un poco con estilo, tal vez con color, con otro tipo de cosas que en lo que estoy interesado. Y yo iba haciéndolos ahí, los tenía guardados y de pronto, no sé, mandaba uno a una revista y se publicaba por allá. Eh, pero mi esposa me dijo que por qué no sacaba una revista coleccionando esto para que la otra gente, que no fuera solo yo y ella, pudieran leer estos cómics. Y entonces me pareció una muy buena idea. Entonces yo dije, claro, entonces saqué Funeral Tropical 1 y saqué 100 copias. Cuando yo había hecho el Mr. Bunny anteriormente, había sacado 30 copias y tardé 2 años en vender 15 copias. Ish. Entonces yo dije, bueno, voy a sacar 100 jugándomela, o sea, también aprovechando, digamos, que ya había crecido más en redes sociales y todo eso. Un salto de Y fe. saqué el 1, saqué las 100 copias y en un mes se vendieron las 100. Y entonces yo dije, wow, ok, está tuanis, ok, está bien. Entonces ahora que saqué el 2, saqué 100 copias más del primero y 100 del 2, que no las he puesto a la venta mucho porque son para la feria del libro. Yo espero que se vendan ahí, pero por dicha no he tenido la necesidad de buscar dónde venderlas porque se han vendido muy rápido. Eventualmente, cuando ya saqué 500 copias o un stock más grande, pues sí, buscaría ponerlas en Ciudad Manga, digamos, o en otros lugares también. Pero ahorita, o sea, la recepción ha sido bastante tuanis y la gente como que me escribe y yo publico una foto y dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y a veces, o sea, paso 2 días sin trabajar de solo responder mensajes y coordinar. Ok, págueme aquí, haga esto, lo otro. Pero está tuanis porque a la gente le ha gustado bastante. Y algo que me pasó, que fue muy chuzo, que fue en el Free Comic Book Day del mes pasado, fue que yo hace rato no tenía stand, porque a mí no tengo la paciencia para estar vendiendo. Entonces yo todo lo pongo con el stand de cómics de Costa Rica. José es el que me vende a mí todo, por dicha. Pero la gente llegaba, o sea, llegó mucha gente a decirme, madre, me faltaba este. Entonces ya tenía o Memories from Limón, o Puerto Langosta, o Funeral 1 y le faltaba el 2. O tenía los 2 funerales, pero le faltaba Memories. Y entonces me sentí como querido por el público porque están coleccionando lo que yo hago. O sea, no es como que me compraron porque lo vieron ahí, me voy a comprarme uno y ya, sino que ya saben cómo escribo y qué escribo y entonces eso les interesa y no sé, me sentí, o sea, como que fue algo muy, no sé, gratificante saber que la gente en realidad sí le está poniendo atención a uno y no sé, me sentí tuanis, entonces quiero seguir tratar de hacer tal vez más ferias y más funerales o más revistas para darle al público también como devolverle el favor de gracias por estar interesados en lo que yo hago, gracias a ustedes hago más. ¿Verdad? Eso Hay sí, una cosa, Santo que Yoshi para leer las preguntas, mae, porque ahí ya hay 3 preguntas. Estamos atrasadísimos con las preguntas, sí, más que 3 preguntas y grandes, entonces, porque para seguir con esto, más aquí, Quejigo 24, pues, hermanillo, le pregunta, ¿cómo se inspiró en el cine independiente? ¿De qué película le gustaría hacer una novela gráfica? Como se inspiró en el cine independiente, ¿de qué película le gustaría hacer una novela gráfica, más bien? Sí, por eso. El cómo está tildado, ¿verdad? Entonces, es cómo se inspiró. No lo dije bien, igual, no, lo dijo bien Marco, yo creo. Sí, yo dije, ¿cómo se inspiró? Lo dijo como está escrito. No sé si así fue la intención. Sí. Bueno, como se inspiró en el cine independiente, ¿de qué película le gustaría hacer una ¿De qué película me gustaría hacer? Híjole, eso nunca lo había pensado. Creo, ¿saben cuál película? En realidad, no, sí lo había pensado. Solo hay una película que yo dije, que tuani sería hacer esto como una novela gráfica. Y es El baile de la gacela de Iván Porras. Es un cineasta tico y es, No lo he visto. es muy buena esa película. Tiene un arco, el de los arcos narrativos más tuanes que yo he visto. Sencilla, hablando de lo cotidiano, ¿sí? Un personaje adulto mayor que se hace amigo de otro y lo que les pasa. Siento que eso sería una película, una novela gráfica muy tuanis. Sí, creo que esa va a ser mi respuesta. Respuesta definitiva.
Ok, ma, aquí hay otro, Mark 1495. Perdón ahí si suena ignorante, ¿ya has incursionado en el cine o piensas hacerlo? Si no lo ha hecho y le gustaría grabar acá en Costa Rica y usar actores y actrices de acá, Ok. tal vez no tan conocidos, pero prometedores. Sí lo he hecho, no tanto cine, sino que yo trabajé haciendo videoclip por mucho tiempo y también hice animaciones, ¿verdad? Que eso fue lo que empecé haciendo. Pero conforme hacía, yo quería ser director de animación y esto, y Javi, mi primo, que es cineasta, él cuando empezó a estudiar cine, yo como que me di cuenta en realidad que lo mío no es dirigir, lo mío es escribir. Entonces, si hago cine, aquí sería porque escribí el guión y ojalá sea Javi el que haga la dirección y que él ya se encargue de hacer el casting y todo eso, pero a mí lo que me importa es la parte de guión. Entonces, es algo que he estado pensando, no sé si lo haré o no sé si pronto, pero sí me gustaría escribir un guión que él dirija. Eh, pero no, ya yo dirigir y escoger actores y todo eso, creo que ese no es mi trabajo. A pesar de que me gusta mucho la fotografía, hacer cinematografía, creo que se vuelve muy cansado para mí porque me gusta, pero no lo amo tanto como escribir o dibujar. Entonces, no estaría como contento meses de meses usando una cámara o dirigiendo actores. Prefiero estar aislado, solo, ahí en mi escritorio, sin tener que lidiar con problemas personales de otras personas, eh, solo con los míos y ya sacar las cosas. Entonces sí, sería por escritura. Entonces la respuesta sería esa. Y con actores y eso, entonces pues no tendría una respuesta porque ya sería que ellos los cojan. Aunque creo que me gustarían actores desconocidos más bien. Siempre me ha interesado esa parte cuando sacan actores nuevos y la pegan porque son buenos. Siento que a veces tal vez se recicla mucho también. Ok. Mae, dos preguntas en esta línea. Ma, Tal China, vez, no, China. Toquecito para esta, porque si no, no. Ma, es que no tenemos muchas preguntas, más. Si no vamos a seguir, falta la cuestión, ma. Ma, aquí le dice que va a seguir con el mismo tema del Free Comic Book Day. ¿Existe forma de conseguir la historia publicada de Heavy Metal? El ma que no suelta el tema. Y esa es la última pregunta. Ok, existe forma, compre la edición de Metal en la que salió. Yo no tengo los derechos de esa historia, o sea, esa sí es de las pocas historias que me han comisionado, que me dicen, Mike, tengo 11 páginas, escriba usted sobre este tema y le pagamos. Y entonces ellos tienen los derechos, entonces yo no podría venderla. Que si un día anda por aquí, yo le puedo enseñar el PDF y lo puede leer en inglés o en español, pero yo no lo puedo promocionar ahí, no lo puedo poner en redes a menos de que la compre. Lo malo es que está en francés, entonces ellos lo tradujeron a francés porque no es la heavy metal, sino la metal underground que volvió a salir el año pasado, hace 2 años, entonces han sacado ediciones cada 3 años y ¿Y me sabe qué invitaron a número es, participar y no? pues, madre, está aquí hoy. Es la 5, aquí está, Metal Hurlan Para 5. ponerle un toquecito. la número ok. 5. Metal Ahí está, Hurlan. les voy a enseñar por si la quieren ver. Vacilón, bueno, sabe que está publicado en ese tipo de revista, ma. Qué pichudo. Madre, esta revista yo la veía en la casa de las revistas cuando era niño. Ah, Y siempre salían estas madres desnudas en la portada y por supuesto que nunca me compraron una. Pero, digamos. pero sí, aquí está. Ahí está, se llama Sofía el cómic. Qué Está chido. Tuanis porque experimenté algunas cosas que nunca había hecho, que eso es lo que me cuadra cuando hago cómics cortos, como probar con diagramaciones diferentes, ahí como con la narrativa. Y otra que también está Tuanis, que es esta como una secuencia en un solo panel, pero como arquitectónico. Uf, qué cool. Qué Y fresa. bueno, ahí están siempre las más desnudas que prometía Heavy Metal en la portada de antes, aquí las puse. Pero sí, eso fue un brete tuanis, man. O sea, bretear con ellos fue tuanis. Y ahora sí, chiquillos, ya. Gracias, man. Ma, hay otra pregunta. ¿Seguro quiere leerlo? O si no, pasamos nosotros. Dice ahí, veo oportunidad de trabajar en proyectos de animación tipo Love, Death and Robots. Como oportunidad, no sé, gana sí. La oportunidad de si viene, que venga, pero no sé cómo.
no sé cómo buscarme esa oportunidad. Creo que el área de animación también es otro mundo completamente distinto al de cómics y habría que meterse o tener a alguien que esté metido en ese mundo para también hacer los contactos. Pero igual, o sea, me encantaría como escritor y tal vez ahí sí como diseñador, digamos, como este es el estilo, estos son los personajes, no como animador, ni siquiera sé si como storyboardista, pero sí como guionista y diseñador, eso estaría todo listo. Ah, qué chido. Sí, Yo voy a decir un comentario y voy a hacer una pregunta. dele. El otro día que hablamos de la calidad de la impresión de los materiales de esta vara y yo soy, perdón, No, perdón, Chino, enséñala más porque sí es muy chulo, man. esta vara más como que no sé si tengo el autofocus. Sí, Por se aquí ve hay bien, un se ve dibujo que bien. me encantó. Sí, Sé que es man. un doble splash. Huepa. Sí, se ve súper bien, man. La calidad de la impresión, la calidad del Ujú. papel es increíble. Yo no soy como muy de... honestamente no lo quería leer, lo quería coleccionar. Que se mantuviera pristino. Y ahora estoy comiendo palomitas mientras lo leía, y me sentía tan mal. Pero, la calidad del papel, la calidad de la impresión, vale demasiado la pena porque, digamos, yo no siento que es como mal estornudo y no se me va a romper el papel, una hora así. Y lo otro que iba a decir es, yo estoy viendo tu página, hay como unos cortitos, no sé si tenés como un canal de YouTube o si donde publiques estas varas, o si tal vez ya no estás trabajando tanto como en producir de pronto cortos animados. Y en la línea de la pregunta anterior de dirigir algo, no sé si tenés como un proyecto, porque de fijo te gustaría de pronto escribir un largometraje animado o algo así. Ok, ok. Bueno, primero con lo de la calidad del papel y la impresión, yo soy muy picky con esas cosas y a veces es hasta un poco contraproducente porque mi producto, producirlo es más caro que muchos otros por la calidad del papel y la calidad de impresión. Y entonces al final, digamos, yo lo saco y tiene que ser un precio que la gente pueda adquirir, pero al final yo no estoy ganando tal vez tanto porque me costó mucho hacerlo, pero eso es parte de mi forma de publicar. O sea, yo quiero que todo esté en el mejor papel, que esté con la mejor impresión. Y a partir de eso, de hecho, eso es con, digamos, Pulpo Press, que es aquí la editorial con la que sale. Esa editorial, digamos, aquí está en esta y aquí abajo está en esta otra. Es una editorial que estoy medio montando con mi esposa, apenas estamos empezando, por ahora solo autopublicarnos a nosotros, pero siempre ha sido con ese tema de cuidar mucho la presentación. Creo que eso para mí es muy importante y eso viene de cuando conocí a la editorial Nobrow, que hacía estas revistas y que son papeles hermosos que no se consiguen todos aquí, pero entonces, digamos, yo estoy en proceso de imprimir una nueva que escribí. No es un funeral tropical, es otra cosa que tengo que anunciar. Pero igual son 24 páginas, es una historia autocontenida. Y ayer pasé todo el día en Masterlito, que es donde imprimo, que me la imprimieran otra vez porque este tono aquí de gris no está como debería ser y entonces que ahora este otro. Y ya cuando me vine, digamos, después de estar ahí 3 horas, me quedé con la duda de otra cosa y yo le decía a mi esposa, es que no voy a poder dormir, tengo que escribirle a ella que no haga, que no tire la impresión todavía, que tengo que ir a hacer otras pruebas. Entonces sí soy muy quisquilloso con eso. Y entonces me agrada, digamos, que Chino haga como un punto de decir que el material y todo eso, porque eso sí es, para mí es importante que la gente lo sienta no como una revista que pueda botar y desechar, como un, digamos, un manga en un tren ahí en Japón, sino que lo sienta como algo que si se lo encuentra tirado, diga, tengo que coleccionar esto. Entonces, por ese lado va eso. Y la otra, digamos, yo creo que tengo un canal de YouTube, me parece, de Edo Brenes también, Creo, dice. pero no, sí, es que yo no sé, yo creo que no sé cuáles son los cortos que dice Chino, no sé si es el pianógrafo, no sé si es el trailer de Memories from Limón, que estoy seguro que algunos los subí a YouTube y otros están subidos directamente en la página web, porque como no hago videos de animación constantemente, entonces no estoy al tanto de dónde los subí. Debería ser un poquito más ordenado en eso, pero bueno. Pero entonces sí está el canal de YouTube y yo hago animaciones de vez en cuando para promocionar algún libro o algo. De hecho, ahora estoy pensando si hago una para promocionar el libro que
que sale el otro mes. Y la otra cosa es que tengo videos musicales también, que son animados, Chido. que está, ahí hay uno de República Fortuna, hay uno de Voodoo, creo que esos los suben ellos al canal de YouTube de cada banda. Entonces sí están, los videos están ahí un poco como desordenados. A ver, esa pregunta dice que si Masterlito imprime en digital o es rentable sacarlo en imprenta. Es más rentable sacarlo en imprenta, pero hay que sacar más de 500 copias. Entonces yo lo hago en digital de momento, hasta ya tener un fanbase que yo sepa que cada vez que saque algo, si me lo compran 400 personas de fijo, ya ahí sí empiezo a sacar en litografía porque es mucho más barato y la calidad es más tuanis además, pero sí se ocupa un mínimo. Dice ahí Awesome Slayer que craqueo todo polifacético. Más pura vida, no, de ahí uno trata de ocupar el tiempo con lo que se pueda. Ah, bueno, cualquier cosa, todos estos videos de los que estoy hablando, todos sí están en mi página web. Lo que pasa es que no sé de dónde están linkeados, pero se pueden meter ahí a edobrenes.com y ahí están todos. Ah, qué chido. Para meterse ahora, entonces, mire. Sí, ahora para dormir, ver los últimos videitos antes de apagar el celular. ¿Qué iba a decir usted mientras pongo la parte de la página de Edo, mae? Edo, vas ahora para la Feria del Libro y me imagino que para el Connector Day no, ¿verdad? Yo es que, digamos, como no tengo tantísimo material, digamos, yo tengo 2 funerales tropical. De pronto tengo algunos, digamos, ahorita tengo varios libros de Puerto Langosta ahí que logré conseguir, pero digamos, Memories from Limón tengo 2 nada más, entonces tengo que pedir más. Entonces no siempre tengo stock, ¿verdad? Porque ellos me lo mandan los editores. Pero funeral tropical sí, entonces digamos, tener una mesa para tener solo 2 cómics no es tan rentable. Entonces yo esto lo tengo con José Ulloa en Cómics de Costa Rica. Entonces José está en la Feria del Libro y entonces el año pasado él me vendió, digamos, él cobra un porcentaje por poner las cosas con él. Entonces me vende a mí, le vende a Neto, le vende a Sebas, ahí tiene los de él también y eso es bueno porque entonces José gana por estar vendiendo lo de los demás, pero nosotros no tenemos que estar. Entonces yo normalmente en la Feria del Libro trato de ir todo lo que pueda a la feria, pero no soy el que está en el stand. Siempre está José ahí atrás. Okay. Vamos a ver, voy a proponerle si hacemos una firma de libros este año, porque él está ahí. Digamos, si el sábado, no sé, el sábado o el domingo, que la gente sepa que yo voy a estar ahí en esas horas para que llegue y le firme. Entonces, eso sería interesante. Sería chido. Y, por ejemplo, ahorita en San Ramón, José tiene feria, entonces él va. Hace 2 semanas estuvo ahí en Escalante, para atrás estuvo en la aduana, y entonces él ahí va, y ahí es donde yo, digamos, vendo más el producto con José. Ok. Está chiva la página. Madre, de hecho, eso es de mis Está lindísimo. Ese es de mis dibujos favoritos de Edo, madre. Madre, esa la quiero hacer en un mural. Ya tengo la pared, pero no tengo el tiempo. Parece brutalísimo. Pero bueno, chiquillos, bueno, aquí creo que ahí Cosmic Galactic 2 nos puso buenos a todos, muy buenos a todo lo que hace Edo. Quería preguntarle, ¿le ves futuro al mercado nacional? ¿Sentís que puede crecer y volverse rentable para publicaciones independientes? Creo que sí. O sea, por ejemplo, la Feria del Libro del año pasado yo fui y salí como con 8 cómics nuevos. Este año ya he comprado varios también. Espero la Feria del Libro sacar más. Lo que sí hay que hacer para que crezca es como apoyarnos también entre nosotros, ¿verdad? Que es algo que tal vez no pasa con tanta frecuencia. Por ejemplo, yo que soy coleccionista, yo tengo todos los cómics de toda la gente que hace cómics que me encuentro, ahí están. O sea, inclusive tengo los de la Batalla de Rivas, la Batalla de Santa Rosa, Juan Santa María, ¿verdad? De Carlos Pincel. Tengo los de Ludicap, de Guanacaste, cuando vienes lo compro. Tengo lo de Sisimiki, lo de Ícaro, tengo lo de Josué, tengo lo de Sebas. O sea, ahí yo voy comprando. Tengo lo de Neto, lo de José, todo está, pero porque soy coleccionista. Pero yo creo que no todo el mundo, por ejemplo, compra lo de todo el mundo ni apoya en ese sentido. Hay algunos que sí, más por amistad y eso, pero hay que tratar como de apoyar y sobre todo de tener un criterio de pedirse consejos entre todos.
como decir, ¿usted cree que esto está bien, que no está bien, que cómo puedo mejorar esto? Creo que estoy fallando en esto, que digamos, yo sí lo he pedido mucho en dibujo y me ha resultado bien, digamos, yo he hablado con bastante gente que dibuja, pero creo que tenemos que apoyarnos para que también crezca eso, porque, no sé, hay que digamos, pasa en cine, hay aquí, una película buena y hay 10 películas malas, y otra buena y otras 10 malas, y eso es necesario, digamos, en la propia obra de uno existe eso, pero tenemos que ir subiendo la calidad de todos los productos. Entonces yo cada vez que hago algo nuevo trato de superarme a mí mismo, ¿verdad? Leyendo, estudiando, y creo que a veces nos estamos quedando un poquito en hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Creo que para que crezca la industria y crezca el público, tenemos que crecer nosotros también como artistas. Bueno, bien, sí se ha estado armando. De hecho, hace como... aquí hay un grupo de dibujantes, está Sergio, hay varios. Ujú. Se llama 506 y ahorita, por ejemplo, acabamos de hacer un grupo de WhatsApp donde es para recibir feedback. Entonces uno sube el Claro. dibujo y a llevar leño. Sí, Y sí, sí. entonces después vienen a cambiarlo. Y ahora lo estamos usando, lo estamos usando para eso, para ir poniendo todos los procesos para que varias personas con diferentes estilos, con diferentes gustos y todo, y diferentes, porque por ejemplo, en mi caso, yo no he estudiado nada. O sea, yo soy puro a lo que el ojo me dice que se ve bien Buen ojo, y man, buen ojo. Entonces, Sí. gracias. Y entonces ya lo paso por ahí y ya me dice, mira, puedes cambiarle esto, puedes cambiarle el otro, y ahí uno va aprendiendo de a poquitos. Y sí se estaba uniendo un poquito la comunidad de dibujantes de cómics, eh, igual de dónde imprimimos, dónde hacemos esto, dónde hacemos lo otro, poco a poco, pero sí claro. se está formando. No, no, sí, eso, y tenemos que hacerlo. Yo le había propuesto no me acuerdo a quién, que hiciéramos un Excel, un Google Sheet, donde pusiéramos cada una de las cosas que hicimos, dónde la imprimimos y cuánto costó. También como para que la gente vaya sabiendo y tenga opciones, ok, puede ser aquí, puede ser allá, este cobró más, este cobró menos, como para que uno nada más sepa y decir, bueno, si yo quiero imprimir en este papel, cuál papel fue y de dónde fue, y este tipo de tinta, lo que sea. Entonces creo que sí, sí hay mucha oportunidad, y de hecho por eso es que, digamos, yo me he unido mucho sobre todo, digamos, con Conejo, digamos, de Ícaro, también con los de Sisimiki, como para hablar más sobre esto, con José sobre todo, para como que salga más. Yo suelo hacer muy ermitaño y quedarme en mi casa y no socializar, pero he estado haciendo como también salir y eso para hablar más con gente, para que se desarrolle más, para que se genere más contenido, y creo que eso es lo importante, seguir generando y generando y generando, y sobre todo algo que es algo que hablaba con José el otro día, que ahora hay como un ambiente muy tuanis entre todos los que estamos haciendo cómic. O sea, como que nos apoyamos, nos hablamos, no hablamos, no andamos hablando mal de los demás. Eh, la competencia que hay es muy sana, que supuestamente antes era como no, yo jalo para este lado y usted para este lado, y cada uno muy separado y así, que ahora es como que todos estamos como en esa misma comunidad. Y eso me gusta bastante, me alegra, porque solo así podemos surgir como gremio. Entonces, y yo tratando. Ah, buenísimo. Sí, sí. Chiquillos, ya tenemos que ir terminando, pues ya tenemos un poquito más de una hora para que Edu ya pueda ir a descansar. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en el chat. Recuerden que esto sale en YouTube y en Spotify este jueves. Mañana vamos a hablar de Annihilation, el último gran evento cósmico de Marvel. Va a ser a las 9:30, vamos a salir Leito y yo, no sé si algún otro va a salir, pero por el momento va a salir solo Leito y yo. Edu, muchísimas gracias, ma, de verdad que siempre es increíble hablar con vos, ma, das cátedra de río para abajo en todo, ma. Y a mis No, no. compañeros, a Chinito, a Josué y ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama esta mentira? De Tony, ma, gracias por acompañarnos hoy, de verdad, ma. Yo sé que Tony está otro lado de San José. Gracias por sacar el rato, Tito. Y ya, chiquillos, por ahí nos despidiendo, de verdad, muchísimas gracias. Sí, no, no, gracias a los cuatro, pura vida. Y ahí cuando quieran, aquí estoy. Muchas gracias y todo, y gracias por vernos y todo, y esperamos que les haya gustado y con un crack como Edo, porque es multifacético el muchacho. Pura vida, pura vida. Muchas gracias. Bueno, ir a todo el mundo y lean La Reina de los Festejos, que es increíble. ¿Cuál? Chinito, La Reina de los Festejos. Ah, ese está en Funeral 2, Funeral Tropical 2. Está funcionando, mae. Buenísima.
Increíble. Pura vida. Hasta me quedé pensando cuál era. Yo que no he leído eso yo. Y el mae que lo escribió no se acuerda, el mae. Exacto. Mae, otra cosa que se me olvidó, para que la gente sepa, no sé si lo vieron en el chat porque se conectó mucha gente después, las obras de Edo ahorita están en su página de Instagram, como dijo él, y también en la Librería Internacional. De hecho, yo la Puerto Langosta está en la Librería Internacional y Memories está en la Librería Andante. Pero yo aquel día la vi también en la Librería Internacional de San Pedro, el de Memorias de Limón. No sé por qué tenían uno, tal vez le sobró o algo por el estilo. O sea, que el día que yo le dije a usted, que le dije, ¿cuántos vende usted? Y usted me dijo, en tanto, mejor cómprela ahí. Me dijo usted, por cualquier vara, porque ahora de stock. Entonces me dijo, mejor cómprela ahí, cualquier vara, porque yo no tengo. Estaba uno de esos. No me imagino. Ay, qué raro. Sí, entonces. Nunca lo había visto, qué raro. Voy a preguntar a ver. Puede que esté en Real y sea Puerto Langosta. Puede que esté en Real. Pero la verdad sí, es que sí, está. sí. Eso es lo importante. Sí, están. Y Puerto Langosta, que sí, solo los tengo yo, o con cómics de Costa Rica en alguna feria. Perfecto. Yoshi. No, como siempre, muchas gracias a todos los que se conectaron y obviamente a Edo es bastante gratificante escuchar las historias de las personas que pasan por aquí que son muy similares en muchos aspectos y se aprende muchísimo. La verdad es que creo que eso es lo más importante, se aprende y lo inspira a uno a seguir, y uno que está también tratando de abrirse camino en eso. Entonces, más bien, muchísimas gracias por sacar de su tiempo para que crezcamos todos. Y ya saben todos, ¿verdad? No se olviden de dar likes. Sí. Y compartirlo en YouTube. Obviamente, en la descripción del podcast va a salir las redes sociales de Edo para que lo sigan. Ya la pusimos aquí. Cualquier cosa van a salir ahí. Y recuerden, mañana a las 9:30 hora Costa Rica y México. Ese sale el viernes y este sale el jueves en YouTube y Spotify. Por hoy, gente. Hasta luego. Gracias, por allá.